Me contrataron como asistente personal de un millonario excéntrico, y descubrí algo que nunca debí saber. Nunca pensé que un anuncio en Internet iba a cambiar mi vida de la manera en que lo hizo. Todo empezó hace unos meses, cuando estaba desesperado por conseguir trabajo. Había terminado la universidad hacía 2 años, pero la carrera no me estaba dando oportunidades. Entre trabajos temporales y deudas, apenas podía cubrir el alquiler de un cuarto pequeño en la ciudad. Una noche, navegando en foros de empleo, encontré un anuncio que parecía demasiado bueno para ser real. Se busca asistente personal. Buena paga. Requisitos mínimos, discreción absoluta, disponibilidad completa. No se necesita experiencia previa. El salario que ofrecían era absurdo, más de $10.000 al mes. Pensé que era una estafa. Pero la curiosidad me ganó y envié mi currículum. Al día siguiente, recibí una llamada. Una voz seria, masculina, me citó en una dirección en las afueras de la ciudad. El señor Abramson quiere conocerlo, dijo. El lugar resultó ser una mansión enorme, rodeada por un muro alto y cámaras en cada esquina. Nunca había estado en un sitio así. Me hicieron pasar y esperar en una sala que parecía sacada de una película, alfombras persas, cuadros de millones de dólares colgando en las paredes, estatuas que parecían antiguas. Cuando finalmente conocí al millonario, me sorprendió lo normal que se veía. Tendría unos 60 años, traje impecable, mirada aguda. Se presentó como Samuel Abramson. Su apretón de manos fue firme y frío. Necesito a alguien que sepa escuchar y no hacer preguntas innecesarias, me dijo, sin rodeos. Entiendo, respondí, aunque no entendía nada. Sus tareas serán simples. Manejar mi agenda. Recibir ciertos envíos. Nunca abrirlos. No hablar con nadie sobre mi vida personal. Y lo más importante, jamás entrar a las habitaciones cerradas. No supe qué decir, así que asentí. A la semana siguiente ya estaba trabajando para él. Al principio, todo parecía increíble. Tenía mi propia habitación en la mansión, acceso a comida gourmet, incluso un coche asignado solo para mis diligencias. Abramson me pagaba puntualmente en efectivo, dentro de sobres cerrados. Era un hombre reservado, casi siempre encerrado en su estudio, trabajando o hablando por teléfono en idiomas que no reconocía. Pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Los paquetes que recibía nunca tenían remitente claro. Cajas grandes, pesadas, entregadas por hombres con trajes negros que jamás decían una palabra. Una noche escuché golpes metálicos dentro de una de ellas, como si algo en su interior se moviera. Abramson salió de su estudio en ese instante. Me arrebató la caja de las manos y me miró con una intensidad que me heló la sangre. Te dije que nunca intentes revisar nada, me advirtió. Me disculpé, temblando. Él no volvió a mencionar el tema, pero la tensión quedó flotando en el aire. Los días siguientes me dediqué a cumplir con todo al pie de la letra. Pero las dudas crecían. ¿Qué guardaba Abramson en esas habitaciones cerradas? ¿Por qué había tantos pasillos en la mansión que terminaban en puertas con candados electrónicos? Una madrugada, mientras llevaba café a la cocina, escuché un sonido proveniente del sótano. Como un grito ahogado. Congelé mis pasos. Me acerqué con cuidado, intentando convencerme de que era el viento o las cañerías. Pero volvió a sonar, un golpe seco, seguido de lo que parecía un sollozo. Me acerqué más, hasta que estuve frente a una de las puertas prohibidas. Tenía un panel digital con código. No debía ni siquiera estar allí, lo sabía. Pero en ese momento escuché claramente una voz débil que dijo: «Ayuda». Sentí que el corazón me iba a estallar. Y entonces, el panel de la puerta parpadeó, como si alguien hubiera intentado abrirla desde adentro. Me alejé de golpe, casi corriendo por el pasillo. Me metí a mi habitación, cerré la puerta y pasé el resto de la noche en vela, con la mente hecha un caos. Al amanecer, fingí que nada había pasado. Abramson me saludó como siempre, con esa sonrisa seca que nunca llegaba a los ojos. Pero yo ya no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Algo, o alguien, estaba en ese sótano. Y yo había firmado un contrato que me prohibía hacer preguntas. Nunca pensé que un anuncio en Internet iba a cambiar mi vida de la manera en que lo hizo.
Todo empezó hace unos meses, cuando estaba desesperado por conseguir trabajo. Había terminado la universidad hacía 2 años, pero la carrera no me estaba dando oportunidades. Entre trabajos temporales y deudas, apenas podía cubrir el alquiler de un cuarto pequeño en la ciudad. Una noche, navegando en foros de empleo, encontré un anuncio que parecía demasiado bueno para ser real. Se busca asistente personal. Buena paga. Requisitos mínimos, discreción absoluta, disponibilidad completa. No se necesita experiencia previa. El salario que ofrecían era absurdo, más de $10.000 al mes. Pensé que era una estafa. Pero la curiosidad me ganó y envié mi currículum. Al día siguiente, recibí una llamada. Una voz seria, masculina, me citó en una dirección en las afueras de la ciudad. El señor Abramson quiere conocerlo, dijo. El lugar resultó ser una mansión enorme, rodeada por un muro alto y cámaras en cada esquina. Nunca había estado en un sitio así. Me hicieron pasar y esperar en una sala que parecía sacada de una película, alfombras persas, cuadros millonarios en las paredes, estatuas antiguas. Cuando finalmente conocí al millonario, me sorprendió lo normal que se veía. Tendría unos 60 años, traje impecable, mirada aguda. Se presentó como Samuel Abramson. Necesito a alguien que sepa escuchar y no hacer preguntas innecesarias, me dijo, sin rodeos. Entiendo, respondí. Sus tareas serán simples. Manejar mi agenda. Recibir ciertos envíos. Nunca abrirlos. No hablar con nadie sobre mi vida personal. Y lo más importante, jamás entrar a las habitaciones cerradas. A la semana siguiente ya estaba trabajando para él. Al principio, todo parecía un sueño. Tenía mi propia habitación en la mansión, comida gourmet, coche asignado, y mi salario siempre puntual en sobres cerrados. Abramson era reservado, casi siempre encerrado en su estudio, hablando por teléfono en idiomas que no reconocía. Pero pronto empecé a notar cosas raras. Los paquetes que llegaban eran pesados, sin remitente. Una noche escuché golpes metálicos en uno de ellos. Abramson apareció de repente, me quitó la caja y me miró con dureza. Te dije que nunca intentes revisar nada. Días después, mientras caminaba de madrugada a la cocina, escuché un ruido en el sótano, golpes y un sollozo. Me acerqué y escuché claramente una voz débil. Ayuda. Retrocedí, aterrado. Al amanecer, fingí normalidad. Pero ya no podía ignorar lo que había pasado. La curiosidad me mataba. Un par de noches después, regresé al pasillo del sótano con el celular en mano. Grabé, para tener pruebas de que no estaba loco. Y entonces volvió el sonido, cadenas arrastrándose y un quejido humano. De pronto, una luz se encendió dentro de la habitación prohibida y escuché pasos. Me escondí tras una columna. Abramson bajó, acompañado de 2 hombres que nunca había visto. Traían un maletín metálico. Abrieron la puerta y vi, por un instante, algo que me persigue hasta hoy. Había una mujer dentro, amarrada a una silla, con los ojos vendados. Sentí un impulso de correr y llamar a la policía, pero mis piernas no respondían. Los hombres entraron, la puerta se cerró, y yo me quedé jadeando, temblando, consciente de que acababa de ver a una persona secuestrada en la casa de mi jefe. Pasé días con miedo, pero también con rabia. ¿Qué estaba haciendo Abramson? ¿Era tráfico de personas? ¿Torturas? Necesitaba pruebas. Así que planeé arriesgarme. Una tarde, Abramson salió a una reunión y me quedé solo. Aproveché para probar suerte con el panel de una de las habitaciones cerradas. Descubrí que el código estaba anotado en un papel dentro del cajón de su escritorio. 1986. Con el corazón en la garganta, lo marqué. La puerta se abrió. Dentro había un cuarto helado, con cámaras apuntando a una mesa metálica. Papeles tirados por todas partes, fotos de personas que no conocía, informes médicos con sellos tachados. Y una jaula pequeña en la esquina, vacía pero con manchas oscuras en el suelo. Tomé varias fotos con el celular y salí corriendo de ahí. Esa noche, decidí que debía irme. Al día siguiente entregaría el celular a la policía. Pero nunca llegué. Cuando desperté,
Antes de poder salir de la mansión, Abrensen estaba sentado frente a mí en la sala, con mi celular en la mano. Interesante lo que grabaste, dijo, con calma helada. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Yo solo. Te advertí que la curiosidad es peligrosa, me interrumpió. Chasqueó los dedos y dos de sus hombres aparecieron detrás de mí. Intenté correr, pero me sujetaron como si fuera un muñeco de trapo. Abrensen se levantó lentamente y me miró a los ojos. Ahora ya sabes demasiado. No recuerdo bien lo que pasó después. Solo que me desperté en un lugar oscuro, con las manos amarradas y la boca seca. El olor era metálico, a sangre y óxido. Había más personas a mi alrededor, en condiciones igual de miserables. Abrensen apareció frente a nosotros, vestido impecable como siempre, y habló con esa voz calmada. El mundo está lleno de gente insignificante. Ustedes no lo entienden, pero yo sí. Aquí, al menos, tendrán un propósito. Su sonrisa fue lo último que vi antes de que todo se apagara. Nunca debí aceptar ese trabajo. Si alguien lee esto y ve una oferta demasiado buena para ser verdad, escuchen mi consejo, no la acepten. Porque puede que terminen como yo, atrapados en la jaula de un millonario que nunca fue lo que parecía.